El negro de París. El negro es un gato tranquilo, distante, tosco a veces, sin ser grosero. Mi papá y yo fuimos a buscarlo una tarde a la Sociedad Protectora de Animales de París. Habíamos llegado tiempo atrás a Francia y yo me sentía muy solo, sin entender por qué habíamos dejado Buenos Aires con tanto apuro. Mi papá y mi mamá me explicaron muchas veces que corríamos peligro mientras los militares gobernaran en el país y que sería mejor que yo creciera y fuera a una escuela en un lugar donde me enseñarían a vivir en libertad. Cuando nos fuimos de Buenos Aires no tuvimos tiempo de llevarnos nuestras cosas. Yo tuve que dejar un triciclo y un largo tren eléctrico que hacía marchar entre montañas, bosques y ríos que cabían sobre la mesa del comedor. Pero lo que más me dolió fue dejar a Pulqui, que dormía conmigo hecho una bolita tibia, acurrucada entre mis piernas hasta que me despertaba a la mañana, siempre a la misma hora, para ir al colegio. Cuando llegó el momento de ir a tomar el avión, mi tío Casimiro vino a buscarla y me dijo que no estuviera triste, que él la cuidaría y cuando volviéramos iría con ella a buscarnos al aeropuerto. Me lo prometió. Esperó que la acariciara un rato y después la metimos en una canasta de mimbre. La oí maullar mientras mi mamá me abrazaba y me apretaba muy fuerte. Y me decía que pronto volvería a verla. Llegamos a Francia y tuve que hacer nuevos amigos que hablaban un idioma cantarín y engolado, que al principio no entendía. Todo era nuevo para mí. El idioma, pero también la nieve, las calles que terminaban enseguida. Y si uno doblaba una esquina, se perdía, porque en París es imposible dar la vuelta a la manzana. Les muestro el plano de mi barrio y díganme ustedes cómo harían para ubicarse en este enjambre de callecitas. Lindo lío. No sé cómo se las arreglará el cartero para ir y venir por ese jeroglífico, pero de vez en cuando traía una carta de mi tío Casimiro para papá y mamá y una foto de Pulqui para mí. Pero la foto no me bastaba. Yo quería acariciarla y jugar con ella, y tanto la extrañaba que un día mi papá me propuso que le buscáramos un amigo, un lindo gato que pudiera recorrer las calles de París sin perderse y que alguna vez llevaríamos con nosotros a la Argentina para que se reuniera con Pulqui y le contara cómo es esta ciudad vista desde los techos. Entonces, una tarde fuimos en ómnibus a la Sociedad Protectora de Animales y encontramos al negro. Había muchos gatos y perros y gente que los miraba y hablaba. Daban lástima, ahí encerrados, esperando que alguien viniera a buscarlos. Yo hubiera querido llevármelos a todos, perros y gatos, pero tenía razón mi mamá cuando me dijo que no había lugar en casa para todo el mundo. Nuestro departamento era muy chiquito y hubiera sido un lío tenerlos a todos sobre la cama, sobre el ropero, en la bañera y hasta en los cajones de los armarios. Así que estuvimos mirando hasta que vi al negro. Estaba sobre un tronco largo que atravesaba la jaula, echado, con la mirada distante, como si soñara. No bien lo vi con esos ojos redondos como cacerolas y esos bigotes largos como cañas de pescar, me pareció que lo conocía de toda la vida. Me dije que a Pulqui le gustaría que le lleváramos un amigo así. Lo llamé a través del alambre. Mish, 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 mishi, mishi. Y tardó un rato en mover la cabeza y mirarme como diciendo: cállate, no hagas el ridículo, ¿querés? De modo que cerré la boca, sonreí, lo señalé con el dedo y le dije a mi papá: ese todo negro, llevemos ese que tiene cara de sonso. Lo traté de sonso a propósito, como para que viera que no me iba a impresionar con su mirada de arrogancia. Yo lo conozco muy bien a los gatos, que como se saben gráciles y hermosos, quieren impresionar a la gente con la indiferencia y la coquetería. En el fondo son unos tímidos holgazanes que no saben vivir solos como los leones o los elefantes o los pájaros. Nos lo entregaron en una caja de cartón a la que solo le faltaba el moño. Como los franceses son muy prolijitos, nos dieron su cédula de identidad en la que figuraba su nombre, que ya no recuerdo, y que él no respondía.
también su certificado de vacuna y un papelito que decía que lo habían encontrado perdido en la calle y que tenía 6 meses de edad. Mientras íbamos en taxi, hice la cuenta. Estábamos en junio y si el negro, yo ya lo llamaba así, tenía 6 meses, quería decir que había nacido, como yo, en enero. Decidí entonces que cumpliéramos años el mismo día. De esa manera, cuando mis papás me hicieran la fiesta de cumpleaños, yo tendría que invitarlo a soplar conmigo las velas de la torta y hacerle un regalo como para un gato. En poco tiempo de juegos y miradas que valían más que palabras, me di cuenta de que el negro tenía un carácter calmo, distante, rudo cuando se lo molestaba, aunque nunca llegó a ser grosero. Cuando venían visitas, por ejemplo, echaba una mirada a la gente y si advertía que iban a hablar de cosas aburridas, me miraba y con los ojos me decía: «Vámonos a otra pieza, que estos son unos plomos». Y nos íbamos a jugar o a charlar a otro lado. Yo no hablaba con él como hacían los otros chicos o como mi papá y mi mamá. Nos bastaban gestos, guiños, miradas, movimientos de la cabeza. A veces agregábamos una palabra o un maullido para subrayar, pero en general no hacía falta. Los gatos tienen un lenguaje que no comprenden quienes no aceptan el misterio. A medida que pasaron los años, fuimos aprendiéndonos mejor. El negro salía por las noches y a veces volvía débil y mal entrasado. Traía los bigotes desalineados y algunos rasguños que le quedaban de una pelea. Tenía amores temporarios y tormentosos que a veces lo ponían de mal humor. Pero cuando pasaba el tiempo de celo, volvía a ser amable y cariñoso. Y se quedaba a dormir en mi cama, apretado a mí como antes solía hacerlo Pulqui. Estaba impaciente por conocerla y hasta un poco celosote saber que no era el único gato que contaba en mi vida. Entretanto, yo había aprendido a hablar y escribir en francés y tenía buenas notas en la escuela. Lentamente, sin darme cuenta casi, Buenos Aires empezó a ser para mí una curiosidad que mis papás nombraban con pasión y a veces con miedo. Mis amigos del colegio no sabían nada de la ciudad en la que yo había nacido. Desconocían el mate, las pastillas de menta, los clásicos entre Boca y River, la factura, la planta de ruda, el dulce de leche, el guardapolvo blanco de la escuela, la campaña de San Martín y las tortas fritas. También yo empezaba a olvidarme de aquel mundo lejano. Pulqui era un recuerdo lejano plasmado en una foto y empezaba a darme cuenta de que quizá podía vivir sin ella y ella sin mí. Por supuesto que me encantaba la idea de poder volver a verla y jugar con ella, de presentarle al negro e imaginar que saldrían juntos a retozar por los patios, las veredas y los techos. Cuando a fines de 1983 los argentinos restauraron la democracia, mi papá y mi mamá hablaban todos los días de volver a Buenos Aires. Decían que había que regresar para hacer un lindo país, una nación donde yo, que estaba terminando la escuela, pudiera vivir en libertad, con justicia y sin miedo, para que nunca tuviera que irme como ellos. Por las noches, mi papá desplegaba un gran mapa de la Argentina sobre la mesa y me contaba cosas que yo no había aprendido en el colegio francés. Recorría con su gran dedo índice ese triángulo que terminaba en la Antártida y me contaba de las provincias cálidas de la Mesopotamia, de Cuyo y de la Patagonia fría y rica. Me relataba las batallas de la independencia, me hablaba de la primera Junta, de Moreno, de Belgrano, de San Martín, de Rosas, de Sarmiento, de Irigoyen y de Perón. Empezó a darme algunos libritos que al principio me aburrían, pero como él me explicaba con infinita paciencia y a veces hasta me hacía reír, fui leyéndolos y aprendí desde muy lejos a conocer el país en que había nacido. No había en la Argentina dragones, ni elefantes, ni leones de gran melena, pero había tigres de los llanos, peludos gorilas, salvajes unitarios, caciques y hombres de a caballo. Poco a poco
Mi papá me fue contando una historia larga de desalientos y de utopías y me decía que yo debía heredar, sobre todo, la esperanza. Mientras mi papá me hablaba, el negro nos miraba como si la conversación le interesara. De vez en cuando le acariciábamos la cabeza o le rascábamos el cogote bajo la trompa y podíamos oírlo ronronear. Poco a poco empecé a soñar con ese país misterioso y mío, que mi papá y mi mamá me hacían revivir todas las noches. No era tan extraño y ajeno como el de Sandokan, ni tan fantástico como el de Tarzán, ni había en él islas con tesoros escondidos, pero era el mío, y ahora podíamos volver, y mi curiosidad se había despertado. A veces, antes de dormir, pensaba en cordilleras nevadas, tierras rojas, llanuras interminables y guardapolvos blancos. Una de esas noches el negro se echó a mi lado, juntó las patitas delanteras bajo la trompa, tiró los bigotes hacia atrás y me dijo con un abrir y cerrar de ojos que había una manera de mirar sobre el mar y ver mi país, y así palpitarlo antes de volver definitivamente. Me sorprendí, sabedor de las bromas que el gato pícaro solía hacerme a esas horas. No, me insistió, no bromeo. Puedo mostrarte el mundo entero si te animás a subir conmigo alto, pero muy alto. Y así emprendí la gran aventura de mi vida. Una aventura que ahora me animo a contar y que todavía me parece haber soñado, porque todavía siento mi respiración agitada, mi corazón que salta de emoción y mis ojos que se abren enormes para ver del otro lado del